Hola. En primer lugar, nos gustaría agradecer a los asistentes su presencia en esta jornada de debate y reflexión. No se escucha, ¿no? A ver. Hola, ahora sí. En primer lugar, nos gustaría agradecer a los asistentes su presencia en esta jornada de debate y reflexión. Muchas gracias. También queremos agradecer a Mar González, del Grupo Plurinacional Sumar, por su colaboración en la organización de este acto, así como al Grupo Socialista por manifestar su apoyo. Este acto lo organizamos conjuntamente la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de España y la Red de Agua Pública. Sí. Buenos días. ¿Repetir desde la coordinadora como organizadora? No, vaya. Espera, vamos a ver. Hola. Ahora sí. Hola, hola, hola. Espera. Hola. Ahora sí. Ahora repite. Bueno, sé que no habéis entendido nada de lo que ha dicho Aura, mi compañera de la RAP, desde la Red de Agua Pública, desde la Coordinadora de ONGDs estatal, pues os damos la bienvenida. Agradecemos mucho a Mar González del Grupo Sumar, al apoyo también del Grupo Socialista por la organización y al propio Congreso por la organización de este acto acá. Desde la coordinadora, como organización coorganizadora de todo esto, pues simplemente recordaros que somos un poco la organización de referencia de la solidaridad internacional en nuestro país. 17 coordinadoras autonómicas forman parte de nuestra red estatal, 75 organizaciones, 6 asociadas, en total casi 600 organizaciones, unos 100 países en los que trabajamos. Y me tomo algunos minutos, simplemente, o un minuto, para contaros realmente que en los últimos años estamos haciendo un trabajo que me toca a mí como vocal de la Junta de Gobierno, como vocal de coherencia de políticas, en esa dirección, en trabajar, en poner de manifiesto la importancia de alinear y de potenciar todas las políticas que tienen que ver con la justicia global en nuestro mundo. En ese sentido, estamos haciendo un trabajo para conectar pues, cómo tienen que ser las economías, cómo tiene que ser toda nuestra diplomacia, cómo tiene que ser la paz, ¿no? Como herramienta de construcción de un mundo mucho más digno, y no solamente de desarrollo, de ayuda humanitaria, ¿no?, sino de creación del marco de convivencia y de sustitución de esa lógica de la guerra a la que últimamente pretenden prepararnos, o la que parece que se trabaja para prepararnos para afrontar ese futuro incierto. No, nosotras, al contrario, trabajamos para prepararnos para la paz. Y en ese marco, el agua forma parte de la jugada, ¿no?, de la ecuación, para los que somos ingenieros. Es muy importante el tomarla como un elemento de construcción de paz, pero no solamente en la lógica de la relación entre los Estados, también en la lógica de la relación de los países, de la sociedad, de cómo se convierte o no en un elemento de participación y de cómo se construye o no desde una cultura de paz. Lo estamos viendo estos días en Cataluña con la sequía, pero también fue una sequía la que desencadenó la guerra en Siria, y eso hay que tenerlo presente. El construir unas economías, unas relaciones internacionales, unos tratados comerciales de una manera u otra, en la cual el agua sea motivo o material para seguir aumentando o abundando en economías extractivistas y en economías que no ponen la vida en el centro, tiene tanto que ver como la firma de tratados, de acuerdos diplomáticos. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hoy creo que vamos a tener ocasión de escuchar a unos cuantos ponentes, unas cuantas visiones de ese mundo complejo que se forma alrededor del agua. Doy paso a mi compañera para que os cuente un poco más todo lo que hacemos desde la Red de Agua Pública. Yo soy Aura, de la Red de Agua Pública, como comenta Miquel, y la Red de Agua Pública es un espacio que aglutina decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas de todo el Estado español que promueven una visión del agua como bien común, derecho humano y servicio público, y reivindican la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa, tanto de los servicios de abastecimiento como de saneamiento.
Este acto se inscribe en la conmemoración del Día Mundial del Agua, que las Naciones Unidas celebra cada año el 22 de marzo, y que este año se dedica exclusivamente a evidenciar los vínculos entre el agua y la paz. Por ello, vamos a proponer temas de reflexión como la capacidad del agua para fomentar la paz, pero también para desencadenar conflictos, por lo que, como derecho humano, se deben equilibrar y priorizar las demandas hídricas. También sugiere considerar la relevancia del agua en muchos de los desafíos mundiales, desde el cambio climático hasta la inestabilidad política, manifestando así su influencia en la construcción de un mundo en paz. Por último, propone considerar la influencia del agua en la cooperación para afrontar los futuros desafíos. Este acto, que hemos denominado Agua para la Paz, Derecho Universal o Recurso Geopolítico, recoge lo fundamental de los puntos anteriores, sobre la base de que entendemos que la paz no es únicamente la ausencia de violencia o de guerra, sino que incandina en un escenario de ausencia de violencia, sea la asociada a la injusticia social, la pobreza, la racial, de género o de cualquier otra forma. Con Agua para la Paz entendemos, junto al relator especial de los derechos humanos al agua y el saneamiento, la promoción de la distribución equitativa del agua de calidad, gracias a marcos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, institucionales y políticos, sólidos que den prioridad a la dignidad humana, la equidad, la inclusión y una mayor cohesión social, además de la utilización sostenible y la gestión eficaz del agua. Con la disyuntiva entre el agua como derecho universal o recurso geoestratégico, pretendemos poner en evidencia la fortaleza de los derechos humanos al agua y al saneamiento, como un referente para la paz y la cooperación, como un bien intercambiable y negociable, o simplemente como un instrumento de presión. Es con estas consideraciones con las que hemos organizado este acto, con el que, en definitiva, pretendemos incidir en las relaciones del agua, los conflictos y la paz, que se han puesto en evidencia en el contexto geopolítico internacional actual, así como el agua como elemento para la cooperación. Sin más, damos la palabra a Jaime Morel, quien actuará como moderador del acto. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo os explico la dinámica del acto, cuál va a ser. Vamos a tener 3 bloques. El primer bloque van a ser las intervenciones de los ponentes que me acompañan en la mesa y que son a mi derecha Nuria Hernández Mora y Pedro Arrojo, y a mi izquierda Dalila Argueta, Nadwa Bug Gasalá y Pablo Alcalde. Serán unos, son 55 minutos de ponencia. Vamos a ser muy estrictos con el horario, porque a las 2 tenemos que terminar. Luego habrá un bloque de preguntas. Lo llevaremos a 3 preguntas por bloque y contestaciones rápidas de los ponentes y el tiempo que nos dé. Y luego terminaremos con las conclusiones, un tercer bloque con las conclusiones, que serán unos 10 minutos. Entonces, sin más, presento a Pedro Arrojo, que no hace falta presentarlo, pero estoy obligado a presentarlo, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, que recientemente ha presentado en la Asamblea General de Naciones Unidas un nuevo informe, El agua como argumento para la paz, el hermanamiento y la cooperación, y que os recomendamos que consultéis. Y Pedro, te pregunto, después de tu análisis global, ¿qué grandes conclusiones puedes compartirnos? Siendo el agua un bien cada vez más escaso, ¿cómo deberíamos abordarlo para que sea fuente de cooperación y no de conflicto? Tienes 15 minutos, por favor. Ahí. Bueno, ante todo, ¿se oye bien? De todo, gracias. Un placer, un honor. Recuerdos del pasado, de otra vida anterior, en este escenario. Bueno, en efecto, hubo esa coincidencia afortunada, desde mi punto de vista, de que mi informe del año anterior iba centrada sobre agua y paz.
y trataba incluso el tema de Gaza antes de que estallara la guerra, con lo cual también hubo mención a eso, y justo me tocó presentarlo a los pocos días en la Asamblea General de Naciones Unidas en que había estallado la guerra, con la explícita, además, uso del agua como arma de guerra, explícitamente dicho y hecho, ¿no? En la guerra que estamos desgraciadamente viendo. Bueno, decir simplemente que recordar algo que sabemos, pero que olvidamos fácilmente, que a lo largo de cientos, incluso de miles de años, los ríos han hermanado a los pueblos por encima de diferencias de raza, de lengua, de religión, a los pueblos ribereños, ¿verdad? Por otro lado, todos sabemos en ese contexto, digamos, de dónde venimos, ¿no? Desde las cosmovisiones ancestrales de todos los continentes, de todas las culturas, el agua ha sido siempre considerada como el alma azul de la vida, ¿eh? Y ello ha comportado y comporta, de hecho, actualmente para los pueblos indígenas, para muchas comunidades campesinas, un respeto sagrado a los ríos y a las fuentes de agua. Bueno, de los que depende no solo la vida de las comunidades, sino la vida en su conjunto en islas y continentes. Bueno, este es de donde venimos, ¿eh? Fijaros que, por otro lado, en el mundo, 153 países comparten ecosistemas acuáticos, casi 300 cuencas fluviales, en torno a 600 acuíferos transfronterizos en los que la naturaleza gestiona del orden del 60% de las aguas dulces accesibles del planeta. En este contexto es en el que Naciones Unidas nos llama en este año, el 2024, en ocasión del Día Mundial del Agua, a reflexionar sobre ese lema, agua para la paz. ¿De acuerdo? Entender el agua como un simple recurso económico, que sin duda lo es, pero entenderlo simplemente como un recurso económico nos invita activamente a competir por controlarla, por apropiarla, generando graves conflictos que pueden ser en el seno de los países o que pueden ser en zonas a nivel internacional. Bueno, ejemplos de conflictos. Bueno, pues la construcción de grandes presas que desde el primer tercio del siglo XX, al tiempo que ha generado riqueza, sin duda, para unos también, bueno, pues ha supuesto el desplazamiento forzado de decenas de millones de personas. Ni siquiera sabemos cuántos. La única evaluación consistente, poderosa que se hizo de la World Commission on Dams, de la Comisión Mundial de Presas, decía, hemos estimado que entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas de su casa a la fuerza, inundando sus valles y sus viviendas. Entre 40 y 80. Es decir, ni idea. Invisibilidad de las víctimas. Bueno, quebrantando, sin duda, bueno, pues derechos humanos, y generando conflictos gravísimos a lo largo de todas estas décadas atrás. Determinadas actividades productivas, fundamentalmente mineras, industriales, pero incluso agrarias, que generan vertidos con metales pesados y tóxicos que envenenan las aguas de las que depende la vida de millones de personas aguas abajo. El acaparamiento de tierras y aguas, de derechos de agua por actores poderosos que arruinan las fuentes de las que depende la vida de muchas comunidades y de pueblos enteros. La invasión de territorios indígenas, de pueblos indígenas, sin consulta previa, ¿verdad? Ignorando o quebrantando su derecho al control de sus recursos y en particular de sus aguas. También ha generado multitud de conflictos. Pues bien, cuando estos conflictos se generan en cuencas transfronterizas, generan tensiones internacionales y riesgos crecientes de confrontaciones armadas. Lo habéis dicho antes, ¿no? Los impactos del cambio climático, con sequías, inundaciones cada vez más intensas y frecuentes, no solo agravan estos conflictos, sino que perfilan migraciones masivas que ponen y pondrán en riesgo la estabilidad de regiones enteras. En este contexto urge, he insistido en mi informe una y mil veces, algo que necesitaríamos en cualquier caso, pero en este contexto urge especialmente transitar de la visión del agua como simple recurso a una visión ecosistémica que permita gestionar estos riesgos y promover una gestión sostenible de ríos y acuíferos en beneficio de todo el mundo,
de todos y todas. Desgraciadamente, en cuencas y acuíferos transfronterizos, la consideración de los caudales como aguas de soberanía nacional en cada país dificulta y a menudo incluso impide afrontar de forma efectiva estos riesgos. Urge entender que, al igual que los huracanes y tormentas no reconocen espacios de soberanía nacional, los ríos no identifican fronteras en lo que se refiere a sequías e inundaciones. Debemos transitar de la visión del agua como recurso a una visión ecosistémica, así como superar la estrecha concepción de la soberanía nacional vigente para afrontar desde una responsabilidad compartida la gestión sostenible de estos ecosistemas y prevenir los riesgos de sequía e inundación en beneficio, insisto, de todos y todas, y muy particularmente de quienes viven en situaciones de mayor pobreza y vulnerabilidad, estén al lado de la frontera que estén. Por otro lado, aunque garantizar los derechos humanos a cuantos viven en un país constituye una obligación de cada gobierno, en cuencas y acuíferos transfronterizos, garantizar los derechos humanos al agua potable y saneamiento pasa necesariamente a ser una responsabilidad compartida, conjunta, de los estados que comparten esos ecosistemas. La Convención de Aguas, tiene un nombre más largo, pero excelente llamarla Water Convention. La Convención de Agua de Naciones Unidas está bien, está muy bien. Inspira en buena medida principios, por ejemplo, de la Directiva Marco en Europa. Pues bien, establece principios, normas y directrices para promover esa cooperación transfronteriza que permita garantizar los derechos humanos de las poblaciones de esas cuencas, vivan en el país que vivan, minimizar los riesgos de sequías e inundaciones y promover relaciones de cooperación, insisto, una y otra vez en beneficio de todos. Es muy importante reseñar que cuando se habla de un enfoque de derechos humanos en la gestión del agua, estamos hablando de la necesidad de asumir un enfoque participativo de la gente. No basta que los estados se pongan de acuerdo. Es necesario convocar a la participación ciudadana, en este caso participación ciudadana transfronteriza, con especial atención a la participación de las poblaciones, de los pueblos, de las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad y muy en particular de las mujeres. De las mujeres como las más comprometidas de facto en llevar el agua hasta sus casas allí donde no hay agua potable. Y además en cumplimiento de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que obliga a que en los conflictos o potenciales conflictos participen en directo las mujeres en los diálogos y en las fórmulas que se adopten. Desgraciadamente, el agua no solo sigue siendo motivo de disputas y conflictos, sino que se está empleando en guerras como la de Gaza, no solo, también en Siria, también en Ucrania. Pero en donde Gaza pues es quizá lo que nos tiene a todos absolutamente sobrecogidos, como arma contra la población civil, generando, no lo podemos imaginar, si alguna vez lo pensáis de verdad lo que esto supone, lo que os voy a decir ahora, se ponen los pelos de punta, ¿no? Generando sacrificios enormes a millones de víctimas inocentes, fundamentalmente, mayoritariamente mujeres, niños y niñas. Pero fijaros, esto viene de atrás. Como dijo el secretario general, esto no nace en el vacío, nace con los asesinatos brutales de Hamás, pero tiene unos antecedentes bestiales. Más de 15 años, los casi 2 millones y medio casi de personas que viven en Gaza, cuidado, más de la mitad de ellas no viven allí porque les gusta. Son desplazados, obligados, expulsados, expropiados de sus tierras y de sus casas y obligados a vivir en campos de refugiados en Gaza. Más de la mitad. Bueno, pues han sufrido durante más de una década y media un bloqueo que ha hecho de la franja una prisión a cielo abierto sin precedentes en la historia de la humanidad. Cuando dije esto en la Asamblea General hubo un murmullo y se me llamó la atención por ser tan radical. Hoy nadie se atreve a hacer murmullo con esto, porque es una evidencia brutal. La única fuente natural de agua ha sido y sigue siendo el acuífero costero, con una recarga media de unos 80 hectómetros cúbicos año que va bajando con el cambio climático.
Pues bien, durante todo este tiempo la población ha tenido que estar bombeando 200 hectómetros cúbicos, más de 3 veces más. ¿Qué ha pasado? Intrusión marina masiva, con lo cual salinización del acuífero, al tiempo que, por otro lado, el 70% de los materiales necesarios para construir plantas de saneamiento, que ha habido financiación para ello, bueno, pues son considerados por Israel como materiales de doble uso y, por tanto, bloqueados. No se permite su entrada. Resultado, saneamiento de aguas cloacales, de aguas residuales muy deficiente y contaminación fecal masiva del acuífero. Con lo cual, las únicas aguas disponibles de fuente natural están hipersalinizadas, hipercontaminadas con residuos fecales. A raíz, bueno, la única agua potable prácticamente que se ha estado distribuyendo y que ha llegado más o menos al 50% de la población, luego supongo que se mezcla, pero bueno, son las 3 desaladoras que construyó UNICEF y la Unión Europea, pero claro, desde el momento en que estalla la guerra, el corte brutal, total de suministros energéticos, junto a los bombardeos de las instalaciones más elementales, pozos, depósitos de agua, etcétera, ha llevado a un colapso absoluto, primero de las desaladoras, pero luego del agua potable. No hay agua potable. La población se estima que dispone de 2 a 3 litros diarios. Probad en vuestra casa. Probad en vuestra casa a usar solo 2 o 3 litros, incluido la cisterna, el váter, a ver qué sale. 2 o 3 litros, que el problema no es la cantidad. El problema es que no es potable. Y, por tanto, son decenas de miles, cientos de miles de diarreas, masiva disentería, inicio de epidemias que afectan de manera particularmente mortal a niños y bebés por deshidratación. Es el corte de suministros básicos a una población civil, como es el agua, los alimentos, las medicinas. Está tipificado, leedlo, por favor, el artículo 7 del Estatuto de Roma. Está tipificado como un delito de lesa humanidad. En su categoría de exterminio. Lo digo literalmente, exterminio. Y no hacemos nada. Bueno, hacemos menos de lo que deberíamos. Es una bomba silenciosa, pero no menos letal que las que han matado ya a más de 30.000 civiles, fundamentalmente mujeres y masivamente niños y niñas. En lo que los relatores y expertos independientes de Naciones Unidas venimos caracterizando como un intento explícito de genocidio del pueblo palestino. Acabar. En este Día Mundial del Agua, la opinión pública y los gobiernos de todo el mundo estamos llamados a reflexionar y reaccionar para hacer del agua una bandera azul de paz y colaboración, como lo es la bandera de Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues vamos a por la segunda ponencia. En este caso contamos con Dalila Argueta. Bienvenida. Ella es hondureña y ha estado muy implicada en la defensa del río Guapinol a raíz de un proyecto de minería a cielo abierto emprendido por una empresa transnacional. Actualmente, y por defender su río, está en Euskadi y se le ha concedido asilo político. Correcto. Todos los que hemos trabajado en cooperación conocemos esos abusos de la minería, la contaminación de las aguas y, bueno, asesinatos y todo tipo de tropelías. Bueno, te pregunto, Dalila, ¿qué ha supuesto la actividad de esta empresa en tu región, a todos los niveles? ¿Y cómo crees que puede revertirse esta situación que está siendo ya una dinámica muy habitual en muchísimos países? Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, corregir un poco, no es una transnacional. La compra sí es internacional del mineral que van a sacar en mi territorio. Es una empresa extractiva de hierro con muchos socios internacionales, los cuales también se protege la identidad. Pero sí hubo una investigación bastante profunda en cuanto a Inversiones Los Pinares, que es como se llama la empresa,
con la cara visible de Lenir Pérez y Ana Facuse, que son los dueños de la empresa, pero los socios, hay mucho capital incluido, pero se protege muchísimo, y eso pues se encargó el Estado de Honduras cuando estaba de presidente Juan Orlando Hernández, hoy declarado culpable por narcotráfico, asociación ilícita y muchísimas cosas más, este 8 de marzo, que para el pueblo hondureño también fue una alegría, porque abre una brecha de hacer más investigación en cuanto a otros políticos corruptos. Pues también era muy amigo de este tipo, ¿no? Y también el dueño de esta empresa está siendo investigado en Nueva York por lo mismo, por este tipo de negocios que tiene, ¿no? Pues esta empresa lo que ha venido es a incrementar la violencia y, como decía pues el relator, las mujeres jugamos un papel muy importante en esta resistencia, porque somos las mujeres vinculadas con nuestros ríos, vinculadas también con esta raíz que tenemos como comunidades, que estamos ahí. Incluso no vamos tras esa etiqueta de defensoras, ¿no?, que nos llame, es que simplemente salimos a la defensa de nuestra montaña, de nuestros ríos, porque es de lo que depende nuestra comunidad. Donde está situada una comunidad, a su lado duerme un río, y ese río tiene más derechos que nosotros, porque de él depende nuestra vida. En sí, no solo somos defensoras de derechos humanos, somos defensoras de la vida en general. Y somos defensoras de territorio, y decimos territorio a todo: tierra, río, montañas, animales, todo tipo de seres, todos esos mundos dentro de otros mundos, ¿no? Estas empresas, para nosotros lo que representa pues es la incrementación no solo de un destrozo ambiental, el secuestro de los ríos cuando se ponen las hidroeléctricas, sino que también es un hostigamiento a las comunidades por parte de militares, incrementa la violencia dirigida a los pueblos cuando empiezan a criminalizar a los que defienden, porque cuando atacan algo que amamos tanto, nos levantamos, porque somos los hijos de Pachamama, de nuestra Amalur, de nuestra madre tierra. Entonces defendemos a quien nos alimenta, defendemos a quien pone la fruta, la semilla en la mesa, defendemos este mundo del cual dependemos. Entonces, y el precio que se paga con todo esto, pues entre ellos es la muerte de muchas compañeras y compañeros, entre ellas Berta Cáceres, que también la asesinaron por defender un río, por defender también el derecho de su comunidad, por escuchar el río. Y como decía nuestro compañero, es que para los ríos no solo es que es una fuente que nació y tiene que recorrer y ya está, no. Es una fuente que nace del corazón de la montaña y tiene derecho de llegar a donde quiera llegar. Y su fin es el océano, es juntarse con sus otros ríos, están vinculados. Y nosotros nos vinculamos de la misma forma con los ríos. Él tiene todo su derecho. Y para los que respetamos nuestra fuente de agua, no necesitamos que los derechos de la tierra y los derechos de nuestros ríos y nuestros océanos estén en la Constitución. No, es que para nosotros están en la conciencia. Entonces, están inscritos ahí, están en el alimento que nos dieron también nuestros abuelos desde pequeños, a entender que la madre naturaleza debe ser cuidada, respetada, porque el campesino que trabaja la tierra le da el descanso que necesita la tierra para seguir cultivando, no la explota. Pero la minería lo que nos va a dejar es una explotación masiva en el corazón de las montañas, que nos van a secuestrar todos nuestros caudales. Lo que es inversión en los pinares, tiene en riesgo 34 fuentes de agua. Y de esas 34 fuentes de agua se abastecen más de 42,000 habitantes del departamento de Colón. Todas las comunidades que estamos unidas defendiendo ahí, todas las mujeres que estamos enfrentando, no solo la violencia del Estado por parte de militares, sino que la violencia patriarcal dentro de estos espacios, porque ser mujeres defensoras en nuestro territorio es estar defendiendo tierra y cuerpo a la vez. Entonces es una doble defensa. ¿Por qué? Porque nosotras estamos en constante contacto con el agua para los quehaceres de la casa, para la ropa, para esto. Pero es que también el río guarda las memorias de nuestra niñez. Ahí nadamos, ahí acompañamos a nuestras madres y abuelas a ir a lavar la ropa.
las cosas de la cocina, que cuando no llegaba a los grifos el agua, porque tenemos pues también nuestros proyectos de agua potable, pero que si había una sequía en los veranos, sabíamos que íbamos al río y disfrutábamos la pesca. Hoy no pescamos. Hoy hay militares resguardando una empresa al otro lado de nuestro río, que ha golpeado a nuestros compañeros por ir a bañar, que intimida a los niños, que ya nadie puede ir a bañar en los veranos porque tienen el miedo que los torturen. Entonces, que ya no nos sentimos libres. O sea, es lo que hacen, nos arrebatan la calma. No solo vienen a explotar una tierra y vendérsela al extranjero, porque el 40% de lo que Pinares quiere sacar, Europa lo va a comprar. El otro 60% va para Estados Unidos. Y también quisiéramos saber a dónde va a parar nuestro mineral. Pero todo eso, un narcogobierno que estuvo por 12 años teniendo al pueblo bajo la bota militar, protegió mucho todo eso. O sea, hay mucha información a la cual no podemos ni acceder. Ahora que hay un cambio, hemos tenido la esperanza de que esto se desconstruya, pero entendemos que Honduras está en escombros y que es un reto para cualquiera que llegue a querer levantarnos. Pues también había una ley de minería que nos daba la esperanza de que sacara a todas estas empresas de nuestro territorio, porque el 95% de los ríos de todo Honduras están concesionados, están dados, otros están en explotación, pero todos están en riesgo por la minería. Si no es por hidroeléctricas, pues por otro tipo de proyectos, pero siempre por el saqueo. Y estamos cansados. Y dentro de esa, como nos gustaría, esa utopía que tenemos los quienes defendemos, es que ojalá que en verdad se le respetaran los derechos al agua, que fuera libre de amenaza, libre de la codicia, del ambicioso, libre de esa amenaza por las empresas, que todos nuestros territorios fueran simplemente liberados, que nuestras comunidades vivieran humildemente como siempre hemos salido adelante con lo que la tierra nos provee, sin dañar a nadie, respetándonos en colectividad y respetando el río, respetando la tierra. Entonces soñamos con el día en que dejemos de defender y todos los que andamos fuera, rodando en este mundo sin un territorio propio, volvamos a casa. Porque somos miles, como decía el compañero, somos miles los que emigramos. Si no es por una cosa, es por otra, pero toda la migración es a consecuencia de malas gestiones de cada estado. Y también por el voltear a ver para otro lado y decir, no veo, no me importa lo que en Honduras esté pasando, porque yo tengo agua, porque a mí me llega agua, yo no veo eso, aquí no hay explotación. Pero ojalá que el día de mañana, que a ustedes les toque defender esa gotita de agua que les cae en sus grifos, si hayan manos que lo sostengan. Y ahí estaremos, nosotros estamos allá. Aquí hay que seguir defendiendo. Cáceres también está en sequía, otros pueblos también están en sequías. Estas amenazas ya están acá. Y aquí hay que levantarse, y aquí hay que hermanar, y aquí hay que ser comunidad. Y hay que seguir haciendo conciencia, que hay que defender tanto la madre tierra como todo lo que de ella nace, que hay que defender sus aguas, que hay que defender sus mares. Nuestras comunidades seguirán luchando, nuestras comunidades están en resistencia. La defensa de nuestra comunidad, el año pasado nos costó 3 asesinatos a 3 defensores de la resistencia Guapinol. Nos ha costado el exilio de muchísimas familias, hijos y parejas de los mismos defensores, mucho desplazamiento interno dentro del mismo país. Muchas amenazas. Las comunidades viven bajo el miedo de un ataque, no solo por los sicarios que pagan las empresas, sino que también por el hostigamiento militar. Porque parece que las Fuerzas Armadas y la policía, quienes juramentan proteger y servir al pueblo, lo que hacen es intimidar, lo que hacen es amenazar, lo que hacen es inyectar miedo. Allá se vive con miedo, allá se sobrevive cada día. Y aún así seguimos defendiendo. Pero luego también nos une. Estas resistencias y estos momentos duros que viven las comunidades también nos vinculan más, nos fortalecen, porque nos reconocemos como familias unidas, como comunidades fuertes, nos levantamos todos, nos une también el dolor, pero también la alegría,
porque cuando nos tomamos las calles nos reconocemos, porque somos conscientes, porque es nuestro río, porque todos somos uno y las comunidades a nivel global estamos levantados defendiendo nuestros caudales, nuestras montañas, porque nos negamos a perder nuestras fuentes de agua, porque nos negamos a que el capitalismo nos arrebate lo que ancestralmente siempre se nos ha enseñado a amar y a respetar, porque nos negamos a morir. Bueno, tremendo. Y es un tema, es un problema generalizado, muy generalizado. Y efectivamente el primer mundo, el mal llamado primer mundo, tenía que ver de dónde se sacan los recursos para poder mantener nuestro estatus, ¿no? Y nuestro nivel económico. No sé, es realmente se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Pues seguimos con la tercera ponente, Nadwa Abu Ghasalat, bienvenida. Es hispano-palestina y participa de la organización Boicot, Desinversión y Sanciones y en la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. De entrada, manifestar el más absoluto apoyo y solidaridad con el pueblo palestino y por este criminal genocidio que está llevando el gobierno fascista israelí, ¿no? Hemos visto cómo el agua puede ser tanto origen de un conflicto como estar entre sus consecuencias, o también usarse como arma de guerra, que es el caso actual de Gaza, ¿no? Y, bueno, te pregunto, ¿qué importancia tiene el agua en el conflicto que vive Palestina, agudizado ahora, hoy en día, pero también históricamente? ¿Cómo ha servido como arma opresora? Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias a todos los que estáis escuchando, tanto de manera presencial como los que estén escuchándonos en streaming. Como ha dicho Pedro, el agua potable y el saneamiento son derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas desde julio del 2010 y forman parte del derecho internacional, por lo que son legalmente vinculantes para los Estados firmantes del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este caso también como es el Estado de Israel. Consecuentemente, en su actuación en los territorios palestinos ocupados, Israel debe cumplir las obligaciones contraídas en virtud de los tratados de los derechos humanos que ha ratificado en este pacto y especialmente con el derecho al agua. Sin embargo, la población palestina sufre una sistemática vulneración del derecho humano al agua debido a actos de acción y omisión por parte del Estado ocupante de Israel, en clara contradicción con sus obligaciones de respetarlo, protegerlo y cumplir con este derecho. También vulnera el principio de no discriminación al otorgar un trato preferente a la población israelí, en particular a los colonos de los asentamientos ilegales, frente a la población palestina, que de hecho se ha consolidado de acceso a los recursos hídricos en el territorio y además este acceso es absolutamente desigual, inequitativo e injusto. Y es el resultado de una asimetría de poder derivada de la fuerza militar de Israel. Existe un auténtico y verdadero apartheid híbrico. A pesar de las múltiples sequías que han afectado a la región del Masrek, en toda la zona, en Palestina existe una cierta abundancia de potencial de agua, gracias a los acuíferos del Valle del Jordán, al acuífero de la montaña y al acuífero de la costa. Desde la ocupación de 1967 de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, las autoridades israelíes han negado a los palestinos el acceso al agua del río Jordán, que es la única cuenca de agua superficial en Cisjordania, a la vez que han impuesto estrictas políticas de control sobre el acuífero de la montaña. En noviembre de 1967, las autoridades israelíes promulgaron la Orden Militar 158, que establece que la población palestina de Cisjordania no puede construir ninguna nueva instalación
para el abastecimiento del agua sin obtener previamente el permiso de las Fuerzas Armadas israelíes. Esta orden también prohíbe a los palestinos recolectar el agua de la lluvia sin autorización militar. En la práctica, las autoridades israelíes no otorgan ninguna licencia y, paralelamente, además, destruyen de forma sistemática cualquier infraestructura palestina para la gestión de los recursos hídricos, además de confiscar territorios con abundancia de aguas. La destrucción de las infraestructuras de agua e higiene y la confiscación de tierras ha sido una práctica común por parte de las autoridades israelíes. En el 2011 se registraron 89 estructuras de agua e higiene destruidas y 45 confiscaciones de tierras vinculadas a recursos hídricos. En el 2016 se produjo el mayor número de demoliciones de infraestructuras hídricas y cerca de 180 comunidades palestinas en zonas rurales de Cisjordania que no disponían del acceso al agua como consecuencia de estas acciones. En las primeras 6 semanas del 2023, el ejército israelí demolió docenas de tanques de agua y confiscó equipos de agua en al menos 6 aldeas palestinas, en los territorios ocupados. Estas medidas constituyen un mecanismo de desplazamiento forzado para la población. Desde el 82, el control de los recursos hídricos fue transferido mediante una orden militar a la empresa israelí Mekorot, que dispone de una extensa red de infraestructuras y seguridad. Actualmente está controlada principalmente por el gobierno israelí y se ha convertido en un instrumento relevante en la estrategia de ocupación, confiscación y expolio de los recursos naturales de Palestina. Extrae el 80% de agua de Cisjordania para el consumo de los asentamientos israelíes, legales e ilegales. Al menos la mitad del agua que consumen los palestinos es suministrada también por esta empresa, pero los precios son muy superiores a los que se ofrecen a los israelíes. La autoridad palestina paga por metro cúbico 3 veces más de lo que cuesta en Jerusalén y 9 veces y media más de lo que cuesta en Tel Aviv y en los asentamientos. El consumo medio diario de agua de un israelí es unos 200 litros, mientras que el de los palestinos en Cisjordania es de 85 litros. Medio millón de colonos israelíes disfrutan de 6 veces más de agua que 2,6 millones de palestinos en el mismo territorio. En este marco, los cortes de agua, además, para la población palestina son frecuentes, especialmente en verano. Como resultado de esta situación, los palestinos extraen incluso menos agua que la que se especifica en los acuerdos de Oslo y, por ejemplo, en el 2014 y el 2021, el 87% de las aguas del acuífero de la montaña fue aprovechado para los israelíes y solamente el 13% para los palestinos, a pesar de que el acuerdo establece una distribución de un 80-20. La distribución del agua es extremadamente desigual. De hecho, las restricciones al acceso del agua y a la tierra mediante asentamientos, carreteras de apartheid y zonas militares cerradas conforman una de las claves de la ocupación israelí. La población palestina se encuentra en una situación en la que sus derechos son violados sistemáticamente, mientras que sus vecinos israelíes disfrutan del acceso a todos los recursos con abundancia. El legado de décadas de ocupación israelí en territorios palestinos ha sido la suma de violaciones sistemáticas de derechos humanos a gran escala. Una de las consecuencias más devastadoras es el impacto de las políticas discriminatorias de Israel en el acceso a la población palestina de suministros adecuados de agua limpia. En Gaza la situación es mucho peor. Los 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza se enfrentan a multitud de desafíos relacionados con la degradación de los recursos naturales, incluso ya antes del 7 de octubre. La mayoría de los habitantes dependía del acuífero costero, como ha dicho Pedro, altamente contaminado y salinizado, por lo que alrededor del 97% del agua que había desalinizada y potabilizada para evitar riesgos de cólera y otras enfermedades estaba contaminada. La seguridad hídrica de Gaza estaba condicionada en gran medida por la importación de combustible, principalmente de Israel y de Egipto, para la captación, potabilización, la distribución y la depuración del agua. Gaza también recibía directamente de Israel hasta un máximo de un 9% de su consumo a través de 3 tuberías independientes de redes de distribución municipales gestionadas también por la empresa israelí Mekorot. El mantenimiento de las infraestructuras hídricas ha sido históricamente muy deficiente, ya lo ha comentado también Pedro, y esto unido a los frecuentes conflictos armados, incursiones del ejército israelí
que ha ocasionado reiterados daños en las infraestructuras, supuso la disponibilidad muy reducida de agua en la zona, en torno a unos 82 litros diarios por persona, que ahora mismo se ha reducido drásticamente a 2-3 litros. El impacto devastador de la seguridad hídrica para los residentes de Gaza ha sido un aspecto crítico en el conflicto actual. Y los daños de la infraestructura hídrica, incluidas las instalaciones de agua, saneamiento e higiene, ya están planteando riesgos agudos y crónicos para la salud pública. Según estimaciones recientes, la mayoría de los habitantes de Gaza vive con entre 1 y 2 litros, como he dicho, por lo que se han dado casos de personas que han llegado a consumir agua no tratada por desesperación. Los intensos bombardeos ejecutados por el ejército israelí han dañado gran parte de la infraestructura hídrica, de tal forma que se estima que el 55% o más de la misma requiere ya rehabilitación. En consecuencia, la población de Gaza se enfrenta a una escasez aún más grave de alimentos y agua, lo que aumenta el riesgo de hambruna. Como resultado, muchas mujeres se ven obligadas a priorizar la alimentación de sus hijos a expensas de sus propias necesidades nutricionales, lo que afecta negativamente a su salud y a su capacidad para amamantar. La escasez de agua potable ha dejado a muchas mujeres y niñas incapaces de mantener una higiene femenina básica y capacidad muy deficiente para poder cuidar a sus familias. Gaza está experimentando una grave emergencia por escasez de agua. La disponibilidad diaria de agua per cápita se ha reducido y la UNRWA ha advertido que la falta de agua eleva los riesgos de infecciones prevenibles, incluidas las infecciones de tracto reproductivo y urinario entre las mujeres, así como enfermedades infecciosas. A mediados de marzo, Israel ya ha asesinado a más de 31.000 personas palestinas, incluyendo a más de 13.000 niñas y niños. Desde el comienzo del Ramadán, el jefe de la UNRWA dice que el hambre es extrema y se está extendiendo rápidamente por Gaza, elevando el total de muertes por desnutrición y deshidratación a día de hoy a 27. 23 de ellas son niños. Con todo esto, concluimos que las políticas, prácticas e infraestructuras para la explotación de los recursos hídricos tienen un carácter colonial, con un régimen de apartheid basado solo en 3 pilares: la identificación de grupos raciales para su suministro, la desmarcación de los 2 grupos raciales para segregar a la población en diferentes áreas geográficas donde los israelíes disfrutan de amplios privilegios y derechos, mientras que a los palestinos se les bloquea el acceso de agua potable, y el uso del pretexto de la seguridad para cometer tratos inhumanos y degradantes a la población palestina. Y en este sistema, conocido como el apartheid del agua, juega un rol fundamental la empresa israelí Mekorot, cuyo papel contribuye a las políticas de segregación y ocupación. Esta situación evidencia la necesidad de una normativa internacional eficaz que regule el uso de las aguas compartidas y frene el expansionismo de Israel, ya que, según un informe del 2013 de las Naciones Unidas, la negación del agua que usa Israel para provocar desplazamientos de población, particularmente en áreas previstas para la expansión de los asentamientos, es especialmente porque las comunidades palestinas son en su mayoría agricultores y pastores que dependen del agua para su sustento. Es hora de que las autoridades israelíes pongan fin a las políticas y prácticas que discriminan a la población palestina en los territorios ocupados y aborden su acuciante necesidad de seguridad hídrica. Las autoridades israelíes deben levantar las restricciones actualmente en vigor que niegan a millones de palestinos el acceso al agua suficiente para satisfacer sus necesidades personales y domésticas y para disfrutar de un derecho al agua, a la alimentación, a la salud y a un nivel de vida adecuado. Muchas gracias. Bueno, otro testimonio que da escalofrío, ¿no? Seguimos con la cuarta ponente, en este caso Nuria Hernández Mora. Nuria forma parte de la Red de Agua Pública y de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Es una investigadora experta, muy prolífica en política y gobernanza del agua. Y te pregunto lo siguiente. Hemos escuchado experiencias que nos hablan de la situación global en relación al agua y la paz. 2 testimonios tremendos, y hay más. ¿Qué conexiones ves con la situación en nuestro contexto más cercano?
Bueno, la verdad es que me ha dejado un poco sin palabras y me cuesta arrancar, ¿no? Porque evidentemente los conflictos y los problemas a los que nos enfrentamos, que son importantes, no digo que no lo son y ahora voy a entrar en ellos, están en otra escala humana, en otra escala. Sí, te deja realmente sin palabras. Estaba pensando, habiendo hablado, porque había mirado también números, es que habéis dicho ya todo, ¿no? Y claro, los números son fríos, ¿no? Y además estaba pensando, bueno, voy a poder pensar en otros conflictos también, ¿no? Y entonces algo más leve pensaba en Ucrania, ¿no? Y decía, a los 3 meses del principio de la guerra, de la invasión, ya había 6 millones de personas con acceso limitado, 1,5 millones que no tenía acceso al agua en las zonas del este del país, 6 millones de personas con acceso muy limitado, eso a los 3 meses, por lo cual después de 2 años la situación, además con los bombardeos rusos que dirigen los bombardeos estratégicamente a los sistemas de abastecimiento de electricidad, porque el objetivo es causar el máximo daño posible a la población civil. Pero claro, te metes en la situación de Palestina y en Gaza y es que ya te metes en otra escala, ¿no? Y tú decías, estabais diciendo los dos, ¿no? 2 o 3 litros por persona y día. Claro, tú piensas, nosotros estamos en España, en las ciudades que han conseguido, que son ejemplares, ¿no? Hemos conseguido un nivel de eficiencia en la distribución, disminución de pérdidas, concienciación ciudadana, estamos hablando de 90 a 100 litros habitante y día, ¿no? Para todos los usos, 90 a 100 litros. 2. Es inimaginable. Bueno, pero me habéis pedido que hable, entonces me está costando, estoy intentando cambiar el chip porque es otra escala. Pero bueno, me han pedido que desde la Red de Agua Pública que hable un poco cuál es la situación de España, ¿no? Y ojalá hubiera hablado antes, me hubiera costado un poco menos. Bueno, pero si venimos al origen, ¿no? del lema Agua para la Paz, ¿no? Voy a intentar dar un giro positivo de Naciones Unidas cuando pone este lema sobre la mesa, reconoce que el agua puede ser utilizado como arma de guerra, que es lo que hemos visto, ¿no? a distintas escalas, puede ser fuente de conflicto, pero también puede ser fuente de cooperación. Y me ha gustado mucho lo que ha dicho Pedro, que el cambio de paradigma, es decir, si dejamos de entender el agua exclusivamente, que tú hablabas también de Honduras, ¿no? como un recurso, un recurso hidráulico, y hablamos del agua como patrimonio común, como derecho humano, si le damos este enfoque de derecho, cambia totalmente la perspectiva. Y cambiamos la perspectiva desde la competición por el uso hacia la colaboración y cooperación para la gestión compartida del recurso, ¿no? Y eso te obliga, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esta transformación que nos invita a hacer esta reflexión, que nos invita a hacer Naciones Unidas, de crear, digamos, mecanismos de gestión, ¿no? que nos lleve a crear espacios de colaboración, cooperación, ¿no? Entonces, este enfoque de derechos humanos que dice, bueno, ¿cómo lo gestionas, ¿no? Pues tienes que gestionarlo con criterios de equidad, de accesibilidad, de disponibilidad, de no discriminación, de participación, de transparencia, de rendición de cuentas, de sostenibilidad, ¿no? Te hace meter en el saco un montón de otros temas que si lo vemos solo como recurso en competición no entra en ello, ¿no? Y mencionabas también, ¿no? de la mitad de la tierra que tiene cuencas compartidas, acuíferos compartidos. Hay un investigador, Aaron Wolf, en la Universidad de Oregón, que tiene una base de datos de todos los convenios internacionales que existen para la gestión compartida de acuíferos o cuencas que cruzan más de un país en el mundo, ¿no? Y para 2012, creo que es la última actualización que han hecho, iban en unos 800, ¿no? Pero otro día, hablando con Gonzalo Marín, decía, sí, pero no todos los convenios son iguales. Es verdad, o sea, realmente estos convenios tratan todo tipo de temas, ¿no? Pero muchos se centran fundamentalmente en el reparto de la cantidad, ¿no? Aunque también tratan en la protección de la calidad, como el del Danubio, resolución de conflictos sobre el reparto, etcétera, ¿no? Pero lo que casi ninguno tiene en cuenta suficientemente, ¿no? es este enfoque de participación de las poblaciones indígenas, de la participación de los ciudadanos en la gestión compartida de esos recursos. Por ejemplo, en el caso de la península ibérica, nosotros compartimos 4 o 5 ríos con Portugal. Tenemos un convenio, el convenio de Albufeira, que se remonta a 1998, que reparte cantidades. No entra en absoluto en calidades y que no existe ningún tipo de mecanismo de transparencia o de participación pública sobre la mesa para esta gestión compartida. Bueno, este es el caso concreto aquí, ¿no? Entonces, existen estos mecanismos, pero no tienen esta transformación de enfoque de derechos que lleva Pedro
y antes de Leo Heller tanto tiempo defendiendo, ¿no? Bueno, pues ¿cuál es la...? Voy a centrar un poco en los 5 minutos que me quedan simplemente en hablar como el agua como fuente de conflictos, o sea, ya no como arma de guerra, porque yo creo que mis compañeros lo han hecho sobradamente, sino como fuente de conflicto, poner algunos ejemplos en nuestro país y luego también como fuente de cooperación, ¿no? Y también poner algunos ejemplos sobre nuestro país, ¿no? Yo creo que en España los conflictos en torno al agua son de... Bueno, podemos clasificar como queramos, pero yo los he clasificado como en 4 tipos fundamentalmente, ¿no? Los conflictos sobre la distribución del agua. Y en esto, pues el ejemplo claro es en la segunda ronda de estatutos de autonomía que se aprobaron en 2008, 2012, más o menos la revisión de los originales, la segunda ronda, ¿no? Casi todos incluyeron consideraciones sobre el agua. Y todas las consideraciones sobre el agua es de esta comunidad autónoma el derecho a los recursos estimados en tanto o a los recursos que pasen por aquí. Era una apropiación a través de los estatutos, apropiación que luego en muchos casos fue recurrida al Tribunal Constitucional por otras comunidades autónomas que compartían las cuencas, ¿no? Las cuencas con esas que se habían, digamos, apropiado. Pero todo se trataba en una distribución de derechos, una distribución de calidades. Y no, como decía Pedro antes también, no, una distribución de responsabilidades. Es decir, tú compartes una cuenca hidrográfica, tú compartes un acuífero y sí, evidentemente hay que repartir el acceso a esos recursos. Pero también no hay responsabilidades si se le da esta visión de derechos humanos, si se da esta visión de gestión ecosistémica, que es fundamental y que Pedro lleva tiempo defendiendo, de que hay unas responsabilidades de cómo proteges ese recurso, de cómo proteges su calidad, y eso nunca está presente, ¿no? Entonces, el primer conflicto es en torno a la distribución, al acceso, ¿no? A repartirnos las habichuelas, ¿no? El segundo, el deterioro de la calidad. Lamentablemente es un conflicto que todavía es más atomizado y que realmente ejerce de colectivos ciudadanos y sociales que están intentando defender, ¿no? A otra escala también, porque nuestras vidas no están en riesgo, ¿no? Cuando hacemos esta defensa, afortunadamente, ¿no? Pero que intentan defender la calidad de sus aguas, ¿no? Y el deterioro de la calidad es yo creo que es la mayor amenaza que tenemos ahora en España y en Europa realmente, ¿no? En España, la planificación hidrológica, los planes hidrológicos nos dicen que aproximadamente la mitad de todas nuestras aguas, superficiales, subterráneas, costeras y de transición, están en mal estado. Muchas de ellas por contaminación. Por contaminación por aguas residuales mal depuradas o insuficientemente depuradas, por vertidos industriales no controlados y por contaminación difusa de actividades agrarias y ganaderas, que es una de las principales presiones sobre nuestras aguas. Hasta el punto que hay infinidad de pueblos pequeños, y lo vemos en las noticias con frecuencia, que han perdido el acceso a sus fuentes tradicionales de abastecimiento, sobre todo pequeñas y medianas poblaciones. Las grandes ciudades tenemos el tema bastante bien resuelto, ¿no? Con diversas fuentes, buenos sistemas de abastecimiento, de depuración, todavía no todas, pero muchas, o la mayoría, vamos avanzando. Pero las pequeñas y medianas poblaciones que dependían de sus fuentes tradicionales, de sus acuíferos y que siempre tradicionalmente se habían abastecido, las están perdiendo fundamentalmente por contaminación por nitratos, también por intrusión salina como consecuencia de procesos de sobreexplotación, ¿no? Ecologistas en Acción hace unos meses sacó un informe basado en datos del Ministerio de Sanidad, ¿no? Que decía que, con datos oficiales, ¿no? Que unas 200.000 personas en España, de 171 municipios en 13 comunidades autónomas, había perdido el acceso a su agua potable por problemas de contaminación por nitratos, ¿no? Y que había tenido que buscar alternativas, o bien poner una desnitrificadora, buscar alternativas, conectarse con otras fuentes superficiales, con los consecuentes costes que eso supone de tratamiento, de transporte, de bombeo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos son datos con solamente el 60% de las poblaciones reportando mediciones de nitratos. El 40% no sabemos, por lo cual la problemática es muchísimo mayor, ¿no? Incluso, ¿no? Y luego tienes zonas, por ejemplo, el norte de la provincia de Córdoba, la comarca de las Pedroches, donde llevo trabajando unos años en un proyecto, ¿no? Que llevan 80.000 personas más de un año sin agua potable. Sin agua potable. Porque como consecuencia de la sequía, su fuente tradicional, un embalse, se había secado, ¿no? O sea, hay una sequía invariable, pero la solución había sido conectarles a otro embalse en la comarca que llevaba construido mucho tiempo sin uso, ¿no? Como ocurre lamentablemente en demasiadas ocasiones, ¿no? Se construyen infraestructuras sin tener usuarios claros o un destino claro. Pero la calidad de ese agua, es el embalse de la Colada, es tan deficiente por contaminación agraria, por vertidos urbanos mal depurados, pero sobre todo contaminación agraria y ganadera, que no se puede utilizar para beber. Y llevan un año las imágenes de las señoras con los bidones de 5 litros yendo a sus casas, ¿no?
y bueno, intentando buscar soluciones que todavía están sobre la mesa. Yo sé que también has visitado toda esa zona, ¿no? Otro problema, otra consecuencia de la pérdida de calidad, ¿no? Pues la pérdida de usos recreativos que la gente no le da importancia, pero tú lo has mencionado y me ha gustado, ¿no? O sea, las playas fluviales donde generaciones y generaciones se bañaban, eran las zonas, sobre todo ahora en contexto de cambio climático, ¿no? Que es tan importante, no todo tiene que ser una piscina municipal, ¿no? Están nuestros ríos, bueno, pues en la cuenca del Tajo, sin ir más lejos, por la pésima calidad de nuestros ríos, hemos perdido las playas fluviales tradicionales en Toledo, en Talavera de la Reina, en Aranjuez, en el Jarama, en el Manzanares, etcétera, ¿no? Esto conlleva además sanciones, ¿no? Nosotros España está sancionado por incumplimiento de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, llevamos pagados ya unos 80 millones de euros y todavía no hemos terminado de cumplir porque no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones de depuración. Y la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos acaba de sacar una sentencia en nuestra contra por incumplimiento de la Directiva de Nitratos. Si no subsanamos la situación, y va a ser muy difícil, no veo yo mucho interés político o motivación para ponerlo en marcha, porque supone enfrentarse a intereses poderosos, ¿no? Tendrán también consecuencias de multas, de importantes multas que tendremos que pagar entre todos, ¿no? Otro ámbito de conflicto, sí que me estoy yendo rápido, es el tema de los conflictos en torno a nuevas infraestructuras o infraestructuras existentes que generan grandes conflictos que se arrastran en el tiempo, ¿no? Grandes embalses como el embalse de Viscarrués, Mularroya en el Ebro, el embalse de Barrón en los valles alaveses, Melonares en el Guadalquivir, todos o son o han sido fuentes de conflicto, ¿no? Grandes trasvases, el Júcar-Vinalopó con todo el conflicto social, el Tajo Segura, que sigue condicionando la política hídrica de nuestro país, ¿no? Años después, ¿no? Décadas después, ¿no? El mini trasvase del Ebro que se está hablando ahora en Barcelona, ¿no? Para subsanar la situación de sequía. Estas infraestructuras que no tienen, pues, se proponen sin tener en cuenta todos estos otros valores e intereses en torno al agua, ¿no? Y que los argumentos que se articulan en estos conflictos pues, son de protección ambiental, de viabilidad económica, de mejores alternativas de gestión, de identidad territorial, de defensa de tus recursos, ¿no? Y luego el otro ámbito de conflicto que es aquí yo creo muy relevante son los mecanismos o modelos de gestión, ¿no? La red de agua pública surge a raíz de esto en la crisis del 2008-2012, donde hay un empuje enorme por la privatización de los servicios de abastecimiento en los municipios que están sin fondos en muchos casos y donde la decisión de privatización no responde a ningún tipo de criterio técnico o de falta de capacidad, responde exclusivamente a una necesidad de financiación de los municipios que puede vender un servicio a cambio de un canon concesional por un periodo larguísimo de tiempo y que ese canon concesional se puede usar para lo que sea, ni siquiera es un canon finalista que haya que utilizar para los servicios de abastecimiento. Y en respuesta a esto surge todo un movimiento que se ampara en la Declaración del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, es decir, no, el agua es un derecho humano, es un bien común que hay que gestionar con criterios de bienes comunes, como he mencionado al principio, y no con criterios de mercado, ¿no? Pero también, y quiero terminar algo positivo, el agua puede ser también fuente de cooperación y en España también tenemos ejemplos buenos en ese sentido, ¿no? Pues, por ejemplo, la tradición de las comunidades de regantes que se remontan hasta la Edad Media, ¿no? Con sus jurados de riego, ¿no? Fueron la inspiración para el trabajo pionero de la premio Nobel Elinor Ostrom en todo su trabajo de gestión de los comunes, ¿no? Inspiraron estas gestiones comunitarias en torno al agua, han inspirado mecanismos institucionales de gestión de otros comunes en otros ámbitos, y yo creo que es importante reconocerlo. También hay ámbitos formales de cooperación en las confederaciones hidrográficas que se llamaban en su origen, a principios del siglo pasado, confederaciones sindicales hidrográficas, porque surgen de la necesidad de unir intereses locales, regionales, territoriales con las administraciones para desarrollar obras hidráulicas para conseguir regar o generar hidroelectricidad o generar abastecimientos, ¿no? Y esos son ejemplos, y estas, por ejemplo, las confederaciones hidrográficas, las juntas de explotación, llevan mucho tiempo, son las que reparten el agua entre los usuarios económicos del agua y también los abastecimientos, y todos los años saben gestionar, reparten también la escasez, consiguen en situaciones de sequía reducir las dotaciones sin que haya un conflicto social, a pesar de que puede haber reducciones, como hay en el Guadalquivir ahora, ¿no? De hasta un 80% o nada, ¿no? Que es lo que ha recibido la Rozal este año, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos ámbitos que han funcionado muy bien como un espacio de colaboración no tienen en cuenta este enfoque de derechos, ¿no? Y faltan voces y faltan intereses, ¿no? No están
los intereses ambientales, no se utilizan criterios sociales para el reparto del agua, ¿no? Y en este sentido quiero mencionar un par de ejemplos que vienen desde la sociedad civil que a mí me parece muy interesante, que están empezando a intentar incorporar en el debate estos otros criterios, ¿no? Que es la Mesa Social del Agua de Andalucía, las cumbres sociales por el agua en Cataluña y luego las redes ciudadanas por una nueva cultura del agua. Quiero una última mención. La Mesa Social del Agua de Andalucía es una iniciativa que empieza en el 2018, donde están sentadas UPA y COAG, los sindicatos UGT, comisiones obreras, los usuarios, los operadores públicos de abastecimiento y saneamiento, los grupos ecologistas, y llevan sentándose juntos desde hace 6-7 años para debatir los problemas del agua en Andalucía. Y en el contexto de la sequía están haciendo algo muy importante, que es decir, cuando estamos repartiendo en escasez, cuando tenemos que repartir el sufrimiento, por decirlo de alguna manera, los recortes, no se puede hacer a todos por igual como hemos hecho siempre, ¿no? No toda la agricultura es igual, no todo el regadío es igual. Y, por lo tanto, tenemos que incorporar criterios sociales de reparto. Es decir, un agricultor familiar que tiene una capacidad limitada no puede soportar un recorte durante demasiado tiempo, ¿no? Pero quizá una gran agroindustria sí puede soportar un recorte mayor de agua porque tiene la capacidad financiera técnica de aguantar 2, 3, 4 años, ¿no? Y entonces está intentando decir, bueno, vamos a estos espacios de reparto, de cooperación, de colaboración, vamos a incorporar criterios de sostenibilidad y criterios de equidad social en estos repartos. Y lo otro nos pregunta, los otros dos que he mencionado, si queréis me meto ya que me pasa mucho el tiempo. Lo siento, Jaime. Gracias. Gracias, Nuria. Seguro que en el turno de preguntas puedes culminar en lo que se te haya quedado. Sí, lo de la mesa social, la verdad es que está funcionando muy bien. Y poner de acuerdo tantos actores y tener una voz diferente de lo que es esas comisiones que son un poco está en manos de los lobbies, pues realmente está empezando a cambiar el paradigma, ¿no? Bueno, tenemos por último como ponente a Pablo Alcalde, ahí a mi izquierda, que es el responsable de agua, saneamiento e higiene de la organización Acción contra el Hambre. Es una parte muy activa del grupo de agua de la coordinadora. Y te pregunto, Pablo, desde la experiencia de la coordinadora, ¿cuáles son los enfoques que se han revelado más eficientes en la realización del derecho humano al agua y al saneamiento? Pues muchas gracias. Igual que la compañera, estoy abrumado por los testimonios que hemos escuchado. Y algunas de las cosas que comentaré sobre ese enfoque de derecho y cómo el derecho puede articular los programas en terreno, pues en algunos casos, como el de Palestina, pues no se dan. Y, de hecho, cuando comentaba la compañera las demoliciones, hemos sido testigos desde la cooperación de infraestructuras pagadas por la ECID, por la Unión Europea, que han sido demolidas y que la reacción ha sido mantener el status quo y volver a construir en vez de entender la cosa de por qué ese tipo de acciones se llevan a cabo. Pero, en principio, entendemos que el derecho es una herramienta que nos permite tener esa visión holística del problema del agua. Yo creo que ya voy a tocar muchas cosas que ya se han visto aquí, pero esa relación progresiva, entender el territorio y entender que el agua también es un elemento de hermanamiento. Al final somos hermanas y hermanos de agua, queramos o no, es así. Y en la experiencia pues sí que se ve que entender ese agua como un bien común pues muchas veces va a ser fuente de entendimiento, incluso cuando estos usos del agua van a ser muy, muy diferentes, ¿no? Y ahí también ha salido la clave de territorio. Y dentro del territorio, el territorio no es el mapa, el territorio son muchas más cosas, como decía. Y el tener esa visión ecosistémica, ecosocial, cuando trabajábamos con diferentes comunidades y entender que esos bordes no son los que vemos en el mapa, sino que están delimitados por una cuenca, están delimitados por un bien común, pues entenderlo va a facilitar mucho el potencial de trabajar en la injusticia hídrica y en la injusticia social, que al final es una de las causas de desestabilización y muchas veces que generan conflictos, ¿no? Y muchas veces ese conflicto también surge por un uso unilateral de
de ese acceso al recurso, como los casos que mencionaba antes, ya sea por un Estado o ya sea por un grupo de interés que aprovecha una inseguridad jurídica para hacer un acaparamiento de tierras. Entonces, dentro de este enfoque holístico y dentro del enfoque de la seguridad hídrica, pues entender cómo son esas relaciones, el impacto del agua para la vida, el impacto del agua para la dignidad y para una buena calidad de vida, como es el uso recreativo del agua, esa conexión económica del acceso al servicio, porque al final el acceso al servicio tiene un coste y ahí pues otra vez el derecho nos dice que tiene que ser asequible, que tiene que ser adaptado a las capacidades de la población, y eso va a ser clave también en la definición del modelo de servicio de abastecimiento del agua, ¿no? Y entender cómo esas dinámicas sociales y esas dinámicas de género, las dinámicas de balance de poder, entenderlas para hacer un modelo de servicio justo, equitativo. Aquí hablamos siempre de favorecer una estabilidad y un entendimiento alrededor de ese recurso. Y cuando hablamos de territorio, efectivamente hay cuencas transfronterizas entre esos territorios y que entender también cómo esas relaciones pueden tener un impacto aguas abajo o en esos grupos que tienen un uso del agua distinto, o entender también a nivel cultural cómo se percibe ese agua, ¿no? Porque ahí las cosmovisiones que comentabas antes, venimos de diferentes cosmovisiones, ¿no? Pero hay una cosmovisión del hombre en la naturaleza o la naturaleza al servicio del hombre, y justo ahora en esta discusión, porque antes comentábamos, ¿no? A ver si con los problemas de sequía se agudiza la empatía hacia cosas que llevamos muchos años diciendo, el sentir, por ejemplo, imaginarse vivir con 2-3 litros al día, entenderlo, entender que no tienes agua para dar a tus hijos, entender eso en tus carnes, pues permite abrir esa mentalidad, ¿no? Pero esa mentalidad tiene que ir justamente hacia el equilibrio y la armonía en la naturaleza y no, como se escucha algunas veces ahora, ¿no? De la tecnología está la clave, ¿no? Y ahora los ingenieros vamos a ser los capaces de desalinizar, vamos a ser capaces de desnitrificar, por ejemplo. ¿Por qué vamos a desnitrificar si la causa es clara? Y el coste energético y el coste a nivel de medio ambiente. Entonces, yo creo que hay una parte de conciencia súper importante. También me ha gustado cuando decían, está en la Constitución, pero tiene que estar en la conciencia. Y hay un rol, desde ese ecosistema en el que estamos las organizaciones, pero hay muchísimos más actores que tenemos que hacer esta red neuronal para cambiar, porque el problema que enfrentamos al final son más de 2.000 millones de personas que sufren este problema, es una acción conjunta, y ahí la clave de la concienciación es muy importante, y trabajar sobre todo en esta empatía. Y luego, a nivel práctico, en terreno, el trabajar o ser un facilitador de la buena gobernanza de los recursos naturales. Y ahí, desde diferentes enfoques, vuelvo a decir que nosotros somos una parte pequeña dentro de esta red neuronal, de este sistema complejo que va a dar una solución al problema del agua. Trabajar muy bien desde la base, desde las dimensiones del derecho humano, los modelos de servicio, y trabajar la gobernanza. Perdón que se me seca la boca, nunca. Gracias a la red de aguas públicas que tenemos. Pues una de las claves es trabajar esa gobernanza desde el usuario, desde el titular de derechos que está empoderado y que tiene una capacidad de participación en esos modelos de gestión. Y de hecho las mesas de agua también es una solución que funciona muy bien en Centroamérica, en Perú, en diferentes países donde a nivel municipal sí que se establecen esas mesas con diferentes actores, con diferentes intereses, y hay un criterio social que es lo que realmente va a dar la estabilidad al territorio. Son experiencias que tenemos que impulsar, que tenemos que participar, pero no debemos olvidar que nosotros vamos a ser un elemento, pero el titular de obligaciones, responsabilidades, se tiene que fortalecer, no vamos a ser nosotros. Nosotros, como organizaciones, vamos a facilitar todo este proceso, pero al final hay una parte muy importante de fortalecimiento de operadores. Hay una parte muy importante de engrasar esa cadena de titular de obligaciones, responsabilidades y titular de derechos, que muchas veces se arguye sobre problemas de financiación, sobre problemas de capacitación. Pues ahí hay muchas herramientas, hay muchas buenas prácticas que se pueden compartir. Y la gestión del conocimiento, en este caso, pues va a ser otra de las cosas que desde las organizaciones vamos a poder favorecer.
el engrasar todo ese mecanismo para que cada uno asuma sus responsabilidades y también tenga las herramientas y los conocimientos a la mano. Y luego, por último, es todo lo que tiene que ver con la cooperación y el diálogo en los diferentes niveles, ¿no? Y ahí pues tenemos muchos espacios. Uno de ellos es este, tenemos los foros, tenemos los congresos, tenemos esas mesas que decíamos a nivel de país. Podemos, en función de nuestra experiencia, por ejemplo, en Guatemala, en la ley de agua, pues a raíz de buenas experiencias en gobernanza, podernos sentar y poder compartir esas buenas experiencias a nivel de gestión de cuenca para que poquito a poco el derecho sea este vertebrador de las leyes y también facilitar su aplicación y esa realización progresiva. Y muchísimas gracias. Bueno, vamos muy bien de tiempo. Hemos compensado, el trabajar en equipo hace que se pueda compensar en más y menos. Estamos en hora. Pues entonces vamos a abrir un turno de preguntas. Vamos a hacer grupos de 3 preguntas. Pedro, tú vas a coger el micrófono. Espera, te lo hacemos llegar. Por favor, vamos a hacer turno de 3 preguntas, las contestamos. Las preguntas que sean breves, por favor, claras, concisas, y las contestaciones y a quién van dirigidas, si van a toda la mesa o a alguno de los ponentes. Pues empezamos y hasta que terminemos este segundo ciclo, pues estaremos en este debate. A ver, ¿quién se lanza? Levante, por favor, la mano. Se les acerca el micrófono. Te identificas, por favor, y... ¿Se escucha, sí? Sí. Hola, buenos días. Soy Juan Villanueva, soy periodista ambiental y quería hacer una pregunta dirigida a Pedro y a Nadwa. Después de la historia escalofriante que nos ha contado y lo que estamos escuchando en las noticias, llevamos desde octubre escuchando día tras día el bombardeo continuo en la Franja de Gaza. Este tratamiento o estos ataques a las infraestructuras hídricas no se podrían considerar como principio de genocidio hacia el pueblo gazatí, y que se dice desde las organizaciones internacionales como la ONU, si eso supondrá algún cambio en la actitud de los países internacionales en este conflicto en particular. Muchas gracias. La pregunta va dirigida tanto para Nadwa como para Pedro. Muchas gracias. Perfecto. ¿Otra pregunta, por favor? ¿Quién se anima? Pedro. Sí, hola, Alberto Quijarro, de Ondagua. Mi pregunta iba dirigida un poco, bueno, en general a la mesa. Estamos en un espacio vinculado al Congreso de los Diputados. Me gustaría un mensaje directo a los representantes electos que nos representan un poco a la ciudadanía. ¿Cuál es vuestro mensaje para realmente hacer efectivos, de verdad, el agua como instrumento de paz y no frente a estas situaciones que estamos escuchando? Y luego el otro, vinculado a lo que comentaba Pablo de buscar esa empatía. ¿Cómo hacer llegar? ¿Cuál es vuestra propuesta para hacer llegar a la gente normal que está en la calle paseando por ahí fuera, para hacer llegar estas situaciones y para hacerlas, para implicarse en otra forma de entender el agua? Gracias. ¿Una tercera? ¿No? ¿No hay? Bueno, pues contestamos estas dos y seguiremos luego. Pues la primera de Juan Villanueva, ¿empiezas tú, Nadwa? Bueno, lo primero, aclarar que todo lo que yo he relatado se lleva sucediendo décadas.
esto no ha empezado el 7 de octubre. De hecho, gran parte de los 10 minutos los he dedicado ni siquiera a Gaza, los he dedicado a la situación en Cisjordania, en territorios ocupados, donde ahora mismo no hay bombardeos. Nosotros sostenemos que el principio de genocidio se lleva cometiendo desde hace tiempo. La definición de genocidio pasa por mucho más que el acabar con la vida de la población. Es intentar hacerla insostenible en cualquiera de sus maneras. Los cortes constantes de agua, el impedimento a que la población, a que ganaderos, a que agricultores, a que aldeas enteras puedan acceder a la red de aguas que se extraen de las principales fuentes naturales que hay en la zona, que son muchas, no es un desierto, hay abundancia de aguas. El hecho de que ni siquiera puedan recolectar el agua de la lluvia es una política que evidencia el intentar hacer insostenible la vida para las poblaciones de los territorios ocupados. Aún así, también he de decir que los árabes que viven en Israel tienen que pagar 9 veces más que el resto que los israelíes judíos que hay viviendo allí. No solamente son políticas en las que se discrimina a la población de los territorios ocupados porque se intente echarla de dichos territorios, ¿no? Y sin embargo, si contemplas y si te echas un vistazo a los asentamientos ilegales, por ejemplo, puedes observar que tienen hasta piscinas comunitarias. Y las infraestructuras, por ejemplo, de Mekorot, ni siquiera pasan por las carreteras, que pueden perfectamente hacerlo, o por los laterales de las carreteras, atraviesan las fincas de los territorios palestinos para que sea inviable. Y aunque atraviesen las tuberías los territorios ocupados, los palestinos no tienen derecho ninguno a acceder al agua que pasa por esas tuberías, con lo cual sí, yo creo que está considerado o que debería considerarse como un principio de genocidio el hacer inhabitable la vida de los palestinos utilizando el agua para ello. Sí. Mirad, en el tema este, digamos, en el contexto un poquitín de lo que es todo el entramado de Naciones Unidas, nada más empezar la guerra, yo ya en el informe había presentado, no había hablado de genocidio, había hablado de Gaza como un campo de concentración, una prisión a cielo abierto. Parece mentira, pero bueno, yo intento tener buenas relaciones y las tengo con países democráticos que me apoyan, que además apoyan sinceramente el derecho humano al agua potable y saneamiento. No voy a citar nombres concretos, pero los podéis imaginar, que en esa buena relación, nada más ver eso en el informe, sin hablar todavía de genocidio, me llamaron personalmente, amable y cordialmente, a decir: Pedro, ¿no podrías retirar esas menciones tan radicales, ¿no? Yo dije, bueno, si ustedes me dicen alguna otra forma de hablar de ello, respetando los contenidos, yo cambio las formas, pero no cambio la sustancia. Y al final, después de muchas vueltas, me llegaron a decir, no oficialmente, pero en un escrito: ¿por qué no habla usted de apartheid? Y dije, pero bueno, es menos grave. No, pero es que en apartheid ya se está empleando por parte de Human Rights Watch desde Estados Unidos, hay organizaciones internacionales y ya se empieza a aceptar. ¿Cómo se va a aceptar en la comunidad internacional? Bueno, dejé el texto tal cual era. Cuando ya empieza la guerra y ya explícitamente desde las altas instancias del gobierno israelí y desde las más altas instancias militares se dice explícitamente: vamos a cortar el agua, los alimentos y las medicinas al conjunto de la... Y empiezan a hacerlo de facto, porque eso está reconocido, eso lo ha hecho Sudáfrica en sus pruebas, para decir, cuidado, que no es solo que se apunta a tal. Bueno, cuando pasa eso, entonces nos atrevemos, después de múltiples consultas, a decir: se está abriendo, tememos, lanzamos la alarma, porque se está abriendo una dinámica de genocidio. Recibimos de nuevo todo tipo de llamadas
diciendo, cuidado, esto no es aceptable, por gobiernos amigos de los que creen, están activamente positivos. Bueno, esas presiones han desaparecido, ya ha habido giros en donde ya de repente, pues bueno, sin ser activos en la exigencia del alto el fuego, pues se reconoce que lo que al final fueron 30 o 40 relatores de Naciones Unidas, expertos independientes, que firmamos conjuntamente ya en un momento determinado, este ya es un proceso abierto de genocidio, con un montón de argumentos, que lo tenéis en la web, un montón de argumentos. El agua era uno de los importantes, pero ni con mucho el único, ¿no? Está abierto. El Tribunal Internacional reconoce el riesgo, no se atreve a dar un alto el fuego, bueno, pues por las presiones que hay. Así de claro y sencillo, ¿no? Entonces yo creo que se están produciendo giros importantes, habrá un antes y un después detrás de la terrible matanza de todo tipo en Gaza. Creo, sinceramente, que habrá un antes y un después en el conflicto en general, no solo en Gaza, como tú bien has señalado, ¿no? Respecto a lo que decía Alberto, estamos en el Congreso, ¿cómo ser efectivos? Hombre, yo creo que el gobierno español toma una actitud de las que se consideran más valientes, más razonables, ¿no? Aún así, pues decimos, bueno, echamos en falta lo que ha hecho Sudáfrica. ¿Por qué no respaldar explícitamente el proceso abierto por Sudáfrica en tribunales internacionales? Dentro de la Unión Europea es muy importante. Yo creo que el gobierno español está jugando un papel también, pero que emerge muy poquito a poco, muy con dificultades, ¿no? Y el otro día, fijaros, un gobierno muy amigo, en entrevista con la máximo representante, y no lo puedo decir, antes de empezar la reunión me dice, bueno, la embajadora no te lo va a decir, pero te lo decimos desde la oficina, desde la delegación de este país, gracias a los relatores por lo que estáis haciendo, porque nos estáis forzando, junto con la opinión pública, a cambiar la posición de todo un gobierno poderoso en el mundo. No te lo va a decir la embajadora, pero te lo digo yo, que lo sepas, lo estamos hablando. Bueno, pues todo esto es lo que hay que perseverar, que no sea en vano esta locura y que sepamos aprender por lo menos de los grandes fracasos de la humanidad, que es donde hemos arrancado cambios significativamente positivos. Tenemos una declaración de derechos humanos porque hubo millones de muertos en una guerra mundial. Si fuera ahora, no habría declaración de derechos humanos. No habría. La hubo porque hubo millones de muertos. Bueno, pues ahora detrás de esta brutalidad, no solo en Gaza, también en Siria, de la que no se habla, también en Ucrania, de la que se habla. Pero bueno, pues esperemos que yo creo que haya un antes y un después. Pero el gobierno español ahí está jugando un papel positivo. Siempre se piensa uno que mereceríamos o sería posible jugar un papel todavía más activo. Y de la Convención de Albufeira, lo que ha dicho Nuria, es verdad, España firmó la Convención de Aguas de Naciones Unidas, estamos en esa línea, pero yo he hecho faltar un enfoque de derechos humanos en gestión de aguas. No es solo tener agüita, es un enfoque de gestión e implica transparencia, participación ciudadana proactiva, etcétera, etcétera. Y cuando es transfronteriza, participación transfronteriza. Los únicos acuerdos transfronterizos que lo reconocen sobre el papel y que reconocen la prioridad de los derechos humanos, que Albufeira tampoco lo reconoce, son los acuerdos africanos. Los grandes acuerdos africanos que lideran, al menos sobre el papel, este tipo de acuerdos. El gran acuerdo de la cuenca del Senegal, del río Níger, del lago Chad, del Okavango. 3/4 partes de África ha firmado esto, con instituciones transfronterizas que priorizan los derechos humanos y las necesidades básicas de la población por encima de fronteras, que priorizan derechos humanos y que hablan de participación comunitaria transfronteriza. Mi intención es, en el futuro, en los 3 años que me quedan, hacer un proyecto de trabajo de seguimiento, pues estoy seguro que gran parte de estas buenas intenciones explícitas como compromisos sobre el papel no se están llevando a la práctica. Pero el hecho de que aparezcan en los acuerdos transfronterizos supone un liderazgo mundial en el que, por ejemplo, yo estoy animando a América Latina a que vaya por ese camino, porque tiene liderazgo en otras cosas, como el Acuerdo de Escazú. Pero, amigo, cuando tocamos cuencas transfronterizas, ¡buah!, se levanta la soberanía nacional en pie y no hay manera. Los africanos van por delante. Bueno, perdón. España podría
cumplir un papel más activo dentro del papel positivo que está cumpliendo. Sí, quería dos cosas concretas a la pregunta de Alberto. ¿Qué pueden hacer qué le pediría específicamente al Congreso? No voy a entrar en lo de Gaza, porque yo creo que eso lo cubren Ahí Pedro mucho mejor. Pero yo creo que desde el punto de vista de la implementación de este enfoque de derechos en España, que realmente se crea en algo que llevamos, que el libro Límites al Crecimiento se publicó en 1988. Sí. Dios mío. Han pasado ya 40 años, ¿no? Pues que se lo crean, que hay límites al crecimiento, que estamos en un contexto donde vamos a tener menos agua, pero estamos teniendo ya menos agua. Se ha reducido las aportaciones en la mayoría de las cuencas hidrográficas españolas en un 10, en un 20, en un 30, y continuamos esa dinámica. Y que siguen proponiéndose expansión de regadíos, algo absolutamente que es una locura, es una insensatez para el propio sector agrario, que les hace, que son los más vulnerables, son los que más van a sufrir los impactos, y esto les está haciendo más vulnerables todavía, ¿no? Entonces yo diría que se lo crean, que hay límites al crecimiento, y segundo, que abran espacios de diálogo similares a la Mesa Social del Agua en el ámbito estatal, ¿no? Que consideren que aquellos colectivos ciudadanos que defienden esta manera de gestionar y entender el agua son aliados, no son amenazas. Entonces, ese tipo de espacio creo que sería importante. Y luego, ¿cómo involucrar a la gente? Yo creo que tenemos un reto aquí enorme, que en todos los ámbitos, pero en este caso también, ¿no? Por supuesto, los medios de comunicación tenéis una responsabilidad importantísima, pero el problema es que un porcentaje muy elevado de la población no ve los medios de comunicación si se informa por otras redes sociales. Y lo sabemos, los jóvenes se informan mayoritariamente por TikTok, por Instagram, por tal, donde hay todo tipo de barbaridades que se comparten, ¿no? Y las únicas iniciativas que existen para poner en cuestión, para cuestionar esta posverdad, estas mentiras, estos bulos que circulan, son, otra vez, iniciativas ciudadanas. Por ejemplo, maldita.es, ¿no? No puede ser, o sea, no puede ser que el gobierno se inhiba de esto, de algo que es gravísimo, que nos afecta, pero yo creo que a la esencia de la democracia, ya no solo la gestión del agua, ¿no? Es que tendría que haber una institución pública financiada con fondos que se dedicara a desmontar bulos en todos los ámbitos. O sea, me parece que la desinhibición pública de este problema, y que únicamente sean iniciativas ciudadanas por voluntarismo que estén cuestionando esto, me parece que es gravísimo, porque en el ámbito del agua los bulos son brutales, y necesitamos un apoyo público para desmontar estas falacias. Ya, gracias. Dalila. Cuando decías también que para aprovechar que estamos aquí y que también las voces nuestras y de nuestros pueblos pueda llegar también a los representantes políticos, las defensoras de derechos humanos, defensoras de territorio, de hace mucho no pedimos de por favor, sino que exigimos que cada gobierno, cada estado se haga responsable de sus empresas, ¿no? Porque lo que es Abya Yala, lo que es nuestro continente, ha venido desde hace muchísimos años, más de 500 años, destinado al sacrificio. Y ya estuvo bueno, nuestros patios ya no aguantan, la explotación es masiva, nuestros ríos ya están en mucho peligro, ya hemos perdido muchas fuentes de agua. Entonces lo que exigimos es que por lo menos se hagan acciones aquí de levantar observatorios de multinacionales, de sus propias empresas. No pedimos que resuelvan pues las situaciones de las empresas que tienen origen de Canadá, por ejemplo, no, pero sí hacernos, como, bueno, decirlo, ya somos mayorcitos, hacernos cargo de nuestra propia basura, ¿no? De la que le vamos a tirar a otro territorio, hacernos cargo de ese destrozo ambiental que le vamos a hacer a otro continente, a otro país, a otra comunidad, ¿no? Dice, investiguen sus empresas, penalícenlas, vayan, observen, manden delegaciones, que no se sienten a tomarse el café con los presidentes o con los representantes de Estado allá, no, vayan con el pueblo, vean el destrozo ambiental que nos están ocasionando, vean la sequía en la que nos están obligando a vivir en nuestras comunidades. Vayan a ver todo ese impacto ambiental y también social que nos están dando, esas rupturas comunitarias por esta llegada de todas estas empresas, ¿no? Investíguenlas, asegúrense que realmente estén actuando en base a ley, porque no hay consultas previas, a los pueblos no se les pregunta, se les impone. Ya estamos cansados que se nos sigan imponiendo empresas transnacionales en nuestros territorios. Pablo. Muy rápidamente también a la pregunta de comunicar o cómo transformar la sociedad civil, era lo que decía antes de desmitificar el tecno-optimismo, ¿no? y entender que
nos enfrentamos a un cambio de paradigma. O sea, que hay límites, que el agua es un bien finito y que no vale todo. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos ahora, ¿no? Ahora que hay una crisis como la que estamos sufriendo, no caer en la tentación de que nos van a salvar la tecnología, ¿no? A mí me parece un aportaje muy importante y, sobre todo, el poquito a poco que se vaya entendiendo que nos enfrentamos a que el modelo no funciona, el modelo no es sostenible y que sí que hay una progresión en la que vamos a tener que cambiar. Y luego, a nivel de diputados, de titulares de obligaciones, de representantes del poder, del pueblo, yo creo que hay un mensaje claro que también ha salido y es el derecho. El derecho es una buena vía, es un camino claro para asegurar el derecho humano al agua y todos los demás, porque al final todos los derechos están conectados. Y ahí hay un elemento importante que es todos los temas de regulación. En el caso de España, pero también en el caso donde estamos trabajando en los diferentes contextos, ¿no? La regulación y entender esos usos del agua y ese enfoque holístico sobre el agua, yo creo que es una de las claves para evitar poner parches sin entender que sujetar aquí el agua va a suponer un agujero en otro lugar, ¿no? Entonces yo creo que ese enfoque holístico dentro de las dimensiones de derecho es una de las claves para facilitar la regulación y también para trabajar en leyes que faciliten esa resolución del derecho. Bueno, tenemos tiempo todavía. Sí, Pedro, por favor. Tiene 2, 3, 4. Pues las 4 de una vez. Y ya terminamos. ¿Quién no? ¿Quién ha preguntado? Yo misma empiezo. Empiece. Vale. Empiece usted, sí. Buenos días, muchas gracias. Quería preguntarles qué tipo de legislación por lo local ahora mismo hay en nuestros territorios para las embotelladoras y para captar el agua en fuentes de nuestro territorio. Y si se puede, y otra cosa que se me ocurre es si se puede hablar de agua para la paz cuando el agua ya cotiza en bolsa. Gracias. La siguiente, por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias a todos. No se escucha, a ver. Ahora, sí, la legalización. Sí. Muchas gracias a más que una pregunta es un comentario, una información. La semana pasada se aprobó en la Comisión de Exteriores del Congreso una proposición no de ley que precisamente incluye varias de las demandas que desde las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la coordinadora, yo trabajo en la coordinadora, por eso lo estoy comentando, tienen que ver con la escalada de violencia que está habiendo ahora mismo en Gaza y tiene que ver con solicitar un alto el fuego permanente, un acceso humanitario suficiente y sostenido, el respeto al derecho internacional y al derecho internacional de los derechos humanos, el poner fin al comercio de armas y el trabajar por una solución negociada al conflicto. Y esa proposición de ley insta al Gobierno a estos 5 puntos, entre otros. Y bueno, yo creo que como petición, digamos, un poco de qué puede hacerse desde el Congreso de los Diputados, pues hacer seguimiento de ver qué se está haciendo, qué se puede hacer para que esta proposición no de ley no solo quede en un papel. Y desde la sociedad civil pues seguiremos impulsando estos cambios. Gracias. Gracias por la información. Ahí han levantado Gonzalo también. ¿Tiene ya el micrófono? Sí, por favor. ¿Me oye? Sí, vale. Bueno, no. Perdón, antes habíais hablado de que una pregunta concreta. Es que a mí esto me causa, bueno, es todo un mundo, ¿no?, abierto, pero que no me ha asustado nada de lo que he oído, ni a la representante de El Honduras. micrófono no se te escucha, por favor. Es que, a ver, perdona, no. La representante de Honduras, que a mí es la que... Ay, es que me oigo demasiado. A ver, perdón. A ver si me siento cómoda y al tiempo se me oye. ¿Así se me oye? Bueno, pues estoy más cómoda. La representante de Honduras que, bueno, eso es
a mí, digamos que es lo que más me ha impactado, aun sabiendo todo lo que habéis contado todos, incluida la representante de la hispano-palestina. Pero es como tan obvio. Voy a ver si me centro. Habéis hablado algo de los medios de comunicación, que ahora ya no son los tradicionales, que ahora están cómo se informan los jóvenes. Pero ¿y los tradicionales? También los tradicionales. O sea, ¿qué medios de comunicación se hacen eco de estas cosas? Pues está claro, lo sabemos. Creo que todos los que estamos aquí estamos concienciados y tenemos una cierta sensibilidad en un aspecto. O los que no estén sensibilizados serán que son infiltrados. ¿Y cómo se trata a los medios de comunicación y a la gente que trata de decir algo coherente y algo con diplomacia, como ha dicho Pedro Arrojo, que él hablaba a determinados estados amigos y sin embargo le respondían que había que quitar. En fin, ¿qué pasa en este país con el agua pública? ¿Cómo está el canal de Isabel II? Pero ¿cuál es tu pregunta? Concrétala, por favor. Es que ahí está, es que no es una pregunta concreta. Es que estamos revirtiendo, se están revirtiendo las políticas públicas, se está revirtiendo todo. O sea, ¿cómo podemos hablar de, lo acaba de decir por aquí una compañera, de si el agua cotiza en bolsa? O sea, si todo se vende. Sí, pero necesitamos que concretes una pregunta porque comentar todo no ha lugar. Sí, se puede dejar en una reflexión, pero no concreto al gobierno español, ya que estamos en el Congreso de los Diputados, que es simpatizante, evidentemente, pero no se ha puesto tan estricto. Entonces, o tan extremo. ¿Qué puede hacer el gobierno español, el de ahora? Ya sabemos que tiene mucho valor. El gobierno, el que gobierna ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace? Venga, gracias. Gonzalo tiene... ¿No? ¿Pon sí. alguna más? Bueno, era más que una pregunta, es una petición para que Nuria pueda acabar su consideración sobre los espacios de colaboración ciudadana para afrontar los conflictos del agua. Pues es lo entendemos como una pregunta y una más allí al fondo y ya nos vamos. Vamos a tener que ser muy rápidos en las respuestas. Sí, lo mío no es una pregunta, es solamente... soy María Guijarro, portavoz de Cooperación y Humanitaria del Grupo Socialista en el Congreso. Quería... como una de las diputadas, estoy con mi compañera Trinidad del Grupo Parlamentario Socialista. No sé si hay algún compañero más diputado o diputada por aquí. Solo quería dar las gracias, primero, por utilizar estos espacios que son de todas y de todos. Segundo, no tengo tiempo porque iba a hablar de cosas que hemos hecho, pero bueno, ya si queréis tendremos las conversaciones a otro nivel. Llevamos años trabajando temas y también el de defensores y defensoras. Lo sabéis, estamos trabajando en algunos asuntos concretos. Muy interesante toda la jornada. Yo suelo deciros que desde mi grupo, desde luego, tomo nota y nos llevamos algunos deberes también hechos. Muy interesante también la parte de la relatoría. Creo que es fundamental lo multilateral, trabajarlo aquí. Y, de nuevo, los espacios como este están abiertos y nuestras orejas, nuestros oídos y nuestras manos para trabajar conjuntamente también. Muchas gracias. Gracias. Pedro, ponle esta última ya. Pues entonces queda, no sé. Bueno, ponle. Bueno. Mi pregunta es para Pedro y en general, ¿qué podría decirnos del funcionamiento de la ONU y muy concretamente de su secretario general en respuesta o actitud frente a los múltiples conflictos, el de Gaza, el de Ucrania, el de Sudán, el de etcétera, etcétera? Bueno, pues yo voy a resumir porque si no nos pasamos. A ti te encargo, Nuria, que la primera, la legislación de las fuentes, el tema de cotización en bolsa y lo que Gonzalo te ha pedido que termines, que lo haga en 2 minutos. No sé si es posible.
Pues muy rápido. La legislación en el tema de aguas minerales y termales está fuera de la legislación de aguas. Tiene una legislación, va a través de minas, es algo que va desde el siglo XIX y tal, y ha habido distintos intentos en distintos momentos de reformar la ley de aguas para incorporar las aguas minerales y termales dentro del ciclo del agua, que lo es, pero han fracasado sistemáticamente. ANEAVE, que es la Asociación Nacional de Embotelladores, ahora me acuerdo todos, pero que son los que tienen todos los embotelladores de agua, de bebidas, Coca-Colas, etcétera. ANEAVE, que es, bueno, da igual. Es la asociación pues, que también embotellan agua embotellada. Resiste esa introducción porque el hecho de que tengan su propia legislación aparte quiere decir que los permisos de captación los dan las comunidades autónomas porque va a través de minas y va por otro lado y tiene una legislación un poquito más laxa, por decirlo de alguna manera. Y entonces hay poco que se puede hacer, es una cosa que depende de minas en las comunidades autónomas, son una serie de permisos que van por su lado. Y en cuanto a lo que dice Gonzalo, iba a hablar de otros dos espacios ciudadanos que me parecen interesantes. Uno son las redes ciudadanas, que llamamos nosotros por una nueva cultura del agua, que fueron redes que emergieron al calor de la Directiva Marco del Agua, que hablaba de la gestión por cuenca hidrográfica y con participación social, ¿vale? No solamente los espacios de participación formal que existían, sino abriéndolo a otros actores y a otros intereses, ¿no? Y con otros objetivos. El objetivo era el buen estado, ¿no? Y metiendo las consideraciones ecosistémicas. Y entonces, para presionar realmente y defender estos valores patrimoniales del agua, el agua como bien común, se generaron una serie de redes ciudadanas en distintas cuencas. Existe una en el Tajo, está ahí su coordinador, de hecho que le veo. Existe otra en el Júcar, existe otra en el Ebro, existe en Andalucía, ¿no? Todas que defienden estos valores y que son colectivos ciudadanos que se han consolidado, autoformado y que realmente ahora tienen argumentaciones muy potentes en defensa de estos valores patrimoniales del agua. El segundo son las cumbres sociales por el agua en Cataluña, que similar a la Mesa Social del Agua, aunque han nacido al calor de la sequía, lo que están precisamente es generando estas cumbres sociales para ver cómo articular respuestas a la sequía que tengan estas consideraciones ambientales de equidad social, etcétera. Pedro, te toca la del secretario general. Bueno, muy rápido. Nada, yo un pequeño comentario. Me viene en mi otra vida anterior en donde dejé un proyecto, una proposición de ley de reforma de la ley de aguas, donde estos temas se abordaban y quedó en el congelador y ahí quedó, en el pasado sepultado. Lo de la cotización en bolsa, que sepáis que fue el primer informe que presenté junto con un tema mercantilización y financiarización. Lo tenéis en la red, primer informe que presenté ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Leerlo. El proceso de entrada en bolsa de momento ha fracasado. Como también decía yo, que probablemente fracasará. Pero siempre que se ha fracasado en algún negocio de este tipo, se ha reinventado la forma a la segunda o a la tercera de no fracasar. Es sumamente peligroso. Es gestionar el valor del agua a través de dinámicas no de mercado, sino de la lógica especulativa que presiden los mercados de futuros. ONU. Mirad, hemos dado a la ONU a duras penas la posibilidad de, en determinadas coyunturas, llegar a consensos muy trabajados para generar ciertas obligaciones, ciertas normas legales a nivel internacional. Pero jamás le hemos cedido a los órganos de Naciones Unidas, salvo al Consejo de Seguridad con derechos de veto, la posibilidad de tener en manos, por ejemplo, el secretario general, la posibilidad de elementos ejecutivos. De manera que eso queda en manos de los gobiernos, que son juez y parte. Bueno, pues eso formará parte de reflexionar en el futuro qué hacemos. Cuando el secretario general se ha atrevido a hacer, al principio del inicio de la guerra, declaraciones sumamente cuidadosas, pero explícitas, se ha pedido por parte de autoridades fundamentales, y en particular del Estado de Israel, la dimisión urgente del secretario general. Y hay una dinámica que no la conocen, pero que yo ya la voy a decir. Hay una dinámica de castigo a Naciones Unidas solamente por hablar con diplomacia suficientemente claro. Y es que los principales financiadores por obligación de las instituciones de Naciones Unidas tienen en marcha un mecanismo de boicot, como mínimo de retraso en la financiación. De manera que, por ejemplo, Ginebra ha recibido tan apenas el 30% de la financiación que tiene obligación de recibir. ¿Eso qué ha supuesto? Parar, cerrar, fijaros qué vergüenza global, cerrar la sede central de Naciones Unidas en Ginebra durante un mes por no disponer de fondos para su funcionamiento.
Actualmente, como no hay dinero para pagar la electricidad, las escaleras mecánicas no funcionan. Y hemos recibido recién en la semana pasada circular todos los relatores diciendo que como no hay dinero, nuestro segundo viaje obligatorio de inspección a un país se suprime. Tenemos que hacer online. A mí me parece una vergüenza mundial. Y eso está pasando ahora. Bueno, a mí me gustaría decir que como respuesta o como qué podemos hacer o como qué puede hacer nuestro gobierno, ¿no? Creo que la presión social es fundamental para que el gobierno tome acciones y tome medidas concretas. Creo que debe presionar y sancionar a las empresas que cometan actos delictivos, que corten caudales y que cometan acciones genocidas también. Creo que es imprescindible las sanciones y el dejar de ser cómplices y financiar a ese tipo de empresas desde el Estado español, como lo estamos haciendo actualmente. Y que atiendan a la llamada de la sociedad, que atiendan a la llamada de las sociedades indígenas, que atiendan a la llamada de los palestinos, que atiendan a la llamada de la gente que pide que se deje de comercializar con armas a un país que está cometiendo un genocidio, como dice nuestra legislatura, que escuchen a la sociedad en cualquiera de los ámbitos, porque somos al final las sociedades las que vivimos y las que acatamos las consecuencias de las malas praxis y de las políticas que a unos pocos les viene en gana ejecutar. Entonces, creo que desde aquí quiero hacer el llamamiento de que se escuche a la sociedad en las peticiones, de que se sancione la complicidad y de que se cumpla la ley y se dejen de negociar y de transmitir armas a un país que comete un genocidio. Con esto terminamos, no da tiempo a más. Así que Subir, Aure y Miquel, os quedáis aquí en la mesa y 10 minutos para las conclusiones y finalizamos la jornada. Sí, seremos breves. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Para concluir un poquito el acto, haremos unas principales conclusiones de lo que han expuesto los y las ponentes. Y la primera, como ha expuesto Pedro, es que el derecho al agua potable y al saneamiento son derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas desde julio de 2010 y forman parte del derecho internacional, por lo que legalmente son vinculantes para los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como es el caso del Estado español. También, como ha comentado Nadua, también es el caso de Israel. El reconocimiento expreso y la incorporación de la normativa nacional al más alto nivel posible de los derechos humanos al agua y el saneamiento debe reconocer la garantía del acceso a las fuentes de agua e infraestructuras basado en la no discriminación, el acceso efectivo a los mínimos vitales y la prohibición de cortes en situaciones de vulnerabilidad, además de determinar las prioridades del uso, las restricciones a los usos productivos, las obligaciones relativas a la calidad del agua, la asequibilidad y el acceso a la información. Los modelos de gestión pública del agua y del saneamiento deben ser coherentes con los derechos humanos, realizándose sin ánimo de lucro y de acuerdo con criterios de pluralidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, calidad y eficiencia social, económica y medioambiental. Como ha comentado Nuria, el crecimiento demográfico y los cambios en la urbanización, la intensificación de la agricultura, la minería y la industria generan demandas que desbordan la sostenibilidad de los ecosistemas hídricos, al tiempo que se vierten sustancias, muy a menudo tóxicas, que contaminan los caudales disponibles, pudiendo dar lugar a conflictos. Aunque hay disponibilidad de caudales, que esta disponibilidad se verá cada vez más mermada por el cambio climático, esta contaminación constituye una amenaza para el derecho humano al agua potable. Este es el caso del río Guapinol, en Honduras, donde surgieron conflictos entre las poblaciones ribereñas y empresas mineras que ocasionan la contaminación del río, violando el derecho humano al agua.
En el conflicto se puso en manifiesto las asimetrías de poder y la ausencia de una gobernanza democrática del agua desde un enfoque basado en los derechos humanos, que se concretó en la persecución y represión de la movilización ciudadana. Es necesario promover el reconocimiento y la protección de las personas y organizaciones defensoras de los territorios y de los derechos humanos, así como de periodistas y profesionales de la comunicación que abogan por el control público del agua y el saneamiento en todo el mundo, denunciando su criminalización. Hay que impulsar, en el plano estatal e internacional, regulaciones vinculantes de la acción de las empresas transnacionales, asegurando el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente, y su rendición de cuentas en toda la cadena de valor. El agua puede motivar controversias e incluso conflictos armados. También puede utilizarse en estrategias bélicas. Esto está ocurriendo, entre otras regiones y países, en Siria, Ucrania y Palestina. El año pasado se cumplieron 75 años del conflicto palestino-israelí y 57 años de ocupación ilegal por parte de Israel del territorio palestino, lo que supone una constante vulneración de los derechos humanos de la población palestina, incluyendo su derecho al agua potable y al saneamiento básicos, su acceso a recursos hídricos para poder desarrollar actividades económicas. Antes de la actual escalada de violencia, el 90% de la población palestina de Gaza no disponía de un buen acceso al agua potable. Más del 97% de su acuífero estaba contaminado y o infiltrado por agua salada. Los intensos bombardeos que está sufriendo la Franja de Gaza han dañado gran parte de sus infraestructuras de tratamiento y abastecimiento de agua y de saneamiento, de forma que la mayoría de las personas viven con solo entre 1 y 3 litros diarios, muy lejos de los 100 recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, y en relación a esta situación, nos hacemos eco de la proposición no de ley aprobada la semana pasada por la Comisión de Exteriores de este Congreso, en la que se insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias por un alto al fuego inmediato y permanente por todas las partes. El respeto al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, el acceso humanitario suficiente y sostenido, especialmente en Gaza, el fin del comercio de armas entre España e Israel y, finalmente, y para trabajar por una solución negociada al conflicto. Queremos daros las gracias por vuestra asistencia desde la RAP y desde la coordinadora y esperamos seguir poder trabajando desde esta institución que nos representa a todas y a todos en este país por el agua, la paz y por un mundo mucho más justo. Muchas gracias. Pues ya hemos terminado.